partido que fuimos a por él desde el principio, que queríamos la victoria en casa, que queríamos hacer las cosas bien. Empezamos con el dominio del balón, aunque parezca raro contra un filial, el balón era nuestro. Presión alta, no les dejábamos hacer su fútbol en ningún momento y en ese sentido la primera parte fue dominada de cabo a rabo por nosotros, ¿no? La acción de Mar y dos o tres acciones buenas que hemos tenido de finalización que al final no se concretaron, pero el gol tenía que venir. En la segunda parte hablamos en el descanso que las dos o tres cosas que podíamos corregir con sus caídas a banda cuando apretábamos en izquierda tras giro y poco más, porque la verdad que los teníamos muy controlados, los habíamos preparado muy bien el partido y los futbolistas lo interpretaron perfecto. Entonces era cuestión de tiempo que llegase ese segundo gol, también se fuese por fútbol o por situación acción a balón parado o cualquier acción que estábamos dominando el partido y el campo se puso bastante difícil, ¿no? Sí que es verdad que Ganzábal seguramente sea uno de los mejores campos de España a nivel de drenaje, pero empezaba a ponerse complicado, el partido pues ya no podía circularse como se podía circular y había que ser inteligente. Mis futbolistas fueron inteligentes, metieron el gol, podíamos haber metido el segundo y victoria muy merecida y la verdad que muy agradecido a los futbolistas por el trabajo que han hecho, ¿no? Porque han interpretado muy bien. Hemos dominado a un filial que venía de una racha muy positiva, a excepción del partido contra Marino, y entonces pues bueno, muy contentos, quitándonos un peso encima por el tema de conseguir la victoria también aquí en casa y sobre todo eso, saber que con esta tranquilidad, que evidentemente tenemos 10 puntos, no hemos conseguido absolutamente nada, pero bueno, si tenemos esa paciencia, esa tranquilidad y seguimos trabajando así, lo vamos a sacar. Estoy convencido que las victorias van a ir llegando progresivamente, que los puntos tienen que quedarse en Ganzábal, hacer aquí la salvación, forjarla aquí y sobre todo eso, ¿no? Muy contento y felicitar a los futbolistas sobre todo. Otra cosa también importante, a ver cómo está Leto, esperemos que está bien, ahora mismo está en el UCA, están examinando, a ver que esperemos que descarten el cruzado. El chaval está haciendo un partidazo contra su equipo y bueno, todos desde el vestuario le mandamos muchísima fuerza y esperamos que no sea nada. Hoy sí se logró mantener lo que comentabas esta semana, ¿no? El ritmo de la primera parte, más minutos. Sí, claro, los futbolistas estuvieron muy concentrados y quedó mejor al final en esa parte final por cómo estaba el partido, por la lesión de Mar, porque también venía entre algodones por el aductor y tenemos muchísimos jugadores fuera. Entonces eso es un valor añadido, ¿no? El partido que han hecho los futbolistas hoy. Y, hemos sacado un doble pivote ofensivo, hemos sacado futbolistas ofensivos por fuera, hemos sacado un 4-4-2 muy marcado, muy claro, con queriendo balón y entonces el equipo ha mantenido ese ritmo y vaya que sí lo ha mantenido, ¿no? Hemos sido muy superiores a ellos y simplemente en esa parte final de que necesitas ganar y que a lo mejor en ese sentido te puedes poner tú algo más nervioso, pero creo que el equipo ha sido muy superior a Las Palmas, ha merecido la victoria y hasta ahora seguramente que hubiéramos merecido más victorias de las que llevamos, ¿no? Sobre todo aquí en casa han pasado partidos como el de hoy. Hoy ha sido muy completo, quitando a lo mejor esos últimos minutos de incertidumbre, de ansiedad, de minutos finales por la situación en la que nos encontramos, pero lo hemos sacado adelante y seguramente vamos a sacar situaciones que se nos presenten adelante porque bueno, los futbolistas con esta predisposición que tienen, tenemos un grupo excepcional de grandes futbolistas y grandes personas y estoy convencido de que con trabajo, habiendo trabajo de lunes a sábado es importantísimo y ellos trabajan y el domingo luego te puede salir mejor o peor, pero el equipo va a seguir peleando. El otro día es una anécdota, circunstancia que encajamos 2 goles muy seguidos y el otro fue, el tercer gol fue al minuto 90 creo que fue, con 10 y ya agonizando el partido, ¿no? Entonces el equipo trabaja, el equipo va más y vamos a seguir sacando resultados. Agradecer muchísimo a la afición, agradecer a todos los aficionados del Langreo que hayan venido hoy, que nos hayan animado, que hayan estado tan encima. Se ha notado, cuando los necesitábamos estamos ahí. También hablábamos durante la semana de que los futbolistas, el equipo en general, queríamos darle a Ganzábal para que Ganzábal nos diese y hoy esa comunión equipo-afición ha existido, ¿no? Nos han llevado en volandas para conseguir esa victoria en los minutos finales cuando necesitábamos de ese aliento, han estado ahí cuando hemos tenido que sacar algún balón por los balones que colgaban con Alemán arriba y entonces bueno, muy orgulloso del apoyo que nos han brindado hoy porque no era fácil, ¿no? por
tramo de resultados que en el que veníamos. Muchas veces es mejor posicionarse del otro lado, ¿no? de ponerte crítico, ponerte en ese sentido, pues ponérselo difícil al equipo, y todo lo contrario. Hoy Zabalaga ha estado de 10, les agradecemos mucho que el apoyo desde el principio, aun viniendo como veníamos de malos resultados, y ojalá que podamos devolvérselo con muy buenas victorias a lo largo de la temporada.